Ahora los veo con fuerzas para recibir la palabra de Dios. Mire, si hay una cosa que a mí me gusta mucho más que predicar, es enseñar. Y me doy cuenta que cada vez enseño más y predico menos. Pero yo creo que es la enseñanza la que nos hace crecer, la que nos abre, la que nos corre las cortinas para poder ver y poder expandirnos, como dice la palabra profética de este año 2023. El viernes estuvo hermoso la palabra que soltó el pastor Pablo, hablando de semillas. Y qué bueno que Dios a los distintos líderes nos toma una parte de la palabra profética. Yo estoy ahí agarrando el tema de los valientes. Yo quedé atrapado ahí, Pablo quedó atrapado en la semilla. El viernes que viene va a venir uno que quedó atrapado en la piel de camello. Pero bueno, es así. Y la verdad que a mí esto de los valientes me encanta. Y quisiera que entiendas una cosa, que Dios nos escogió a todos nosotros porque vio el potencial de valientes que hay en nosotros. La mayoría de la gente, a veces hablando, ministrando, piensa que ellos no encajan por su pasado, por donde nacieron, por sus pecados, por con quién están casados, por las macanas que siguen haciendo, porque son caprichosos, etc. ¿Qué valientes escoge Dios? Qué linda pregunta. ¿Qué valientes crees que escogería Dios para llevar a su obra? Por lo menos no escogió a los sabios y eruditos de su época cuando vino Jesús. Eligió pescadores. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, dice que Él escoge lo necio del mundo para avergonzar lo sabio, lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjese lo que escoge Dios, lo menospreciado del mundo, lo necio, lo vil, lo débil. Y si te vas para atrás al Antiguo Testamento, vas a encontrar en 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2, ¿se acuerda de la cueva de Adulán? La cueva de Adulán van a entrar hombres angustiados, afligidos, endeudados, llenos de miedo. Y de la cueva van a salir los valientes de David. Calificas para ser un valiente. Pero hay cosas que vas a tener que renunciar, morir, para que puedas convertirte en ese valiente. El diablo ha tratado de que tengas su espíritu, un espíritu de miedo, de angustia, de sufrimiento, de debilidad, que sientas el abandono, el rechazo, el menosprecio, que tengas bajo autoestima de vos mismo, que no te sientas capaz. Pero Jesús vino a dar vuelta a eso. Dios escoge lo que el mundo no escogería. Yo muchas veces pensaba, ¿por qué Dios me escogió a mí? Si no había gente que fue a seminarios teológicos, no había gente que fue buenita desde chico, no había gente que hacía mejor las cosas. ¿Por qué me tuvo que elegir a mí? Que era un adicto, que estaba con el matrimonio destrozado, divorciado, mis pensamientos eran negativos, baja autoestima. ¿Por qué tuvo que elegirme a mí? Porque es lo que escoge Dios. Porque lo que escoge Dios, si nosotros decidimos agarrarlo a Él y crecer con su palabra, Dios nos transforma.
El poder transformador del Evangelio, de las buenas noticias, el poder transformador de Dios es transformarnos a nosotros de débiles en fuertes, de menospreciados en aceptados, en hijos, de miedosos en valientes. Pero a veces no lo entendemos. Yo veo, y a veces veo, como les decía, que gente que todavía está medicada en las iglesias, pero que Cristo murió para que sean sanos, no medicados. Y me venía el pasaje de esos 4 amigos que llevan en una camilla, ¿te acuerdan? Llevan a su amigo en una camilla paralítico. Y yo me imaginaba que todos llegamos así a la iglesia, por lo menos yo llegué así. Me trajeron en una camilla, en una silla de ruedas, no sé. Me arrastraron y me trajeron porque no vine por mi voluntad. Y Dios lo sanó, lo restauró y lo puso de pie. Lo mismo hizo conmigo. Me sanó, me restauró y me puso de pie. Y encima me dio de su Espíritu Santo para que no tenga miedo. Porque no es un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces me puso su espíritu para que pueda levantarme en la vida y empezar a caminar como un valiente por sus caminos, cumpliendo sus propósitos. Pero por eso te digo que a veces no entiendo, porque algunos que ya hemos pasado por este proceso, a veces veo en la iglesia que hay algunos que todavía están en sus camillas, en sus sillas de ruedas, que siguen pensando que son débiles, que ellos no pueden, y no se levantan a pelear y a conquistar por lo que es suyo, por lo que aman. Hay cristianos que viven como si estuvieran en camillas, en sillas de ruedas, que necesitan, mira, tienen años en la iglesia, pero viven todavía necesitando que alguien los hable, que alguien los traiga, que alguien les ore, que, ay, pelea por mí esta batalla. Estás sano, levántate y pelea. Pero me imagino que son perezosos. Son perezosos, son vagos. Se sienten sin ganas, le siguen creyendo a su vieja naturaleza y no a la nueva naturaleza. Le siguen creyendo al diablo, le siguen creyendo a sus amigos y no le creen a Dios. Por eso en tiempo de conquista, lo primero que te dice Dios es levántate, esforzate y sé valiente. Amén. Espero que de aquí dejes tu silla de ruedas, dejes tu camilla y de aquí te vayas empoderado por la palabra de Dios para vivir una vida victoriosa. Amén. Vayamos a la palabra. Josué capítulo 1, de los versículos 1 al 9. ¿Le pueden dar un caramelo al niño para que deje de gritar? Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Diga conmigo, hijo de Nun. ¡Uy, qué bueno va a estar esto! Servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levanta y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi Dios Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Gracias, Señor, por esta palabra, que sea de bendición para nosotros. Amén. La vida cristiana es solo para valientes. Gracias a Dios que nos dio un espíritu de valor y no de cobardía. Porque si no nos hubiera dado ese espíritu, yo creo que no hubiéramos seguido 20 años de ministerio después de tanto ataque, de tanta adversario, de tanta traición, de tanta gente que nos decía que no se podía. Me acuerdo cuando alquilamos este edificio, la gente que venía con nosotros decía: no van a poder pagar el alquiler, no se puede, ustedes están locos. Lo que pasa es que ellos confiaban en sus recursos y nosotros confiamos en el Dios que estaba con nosotros. El valor viene del Espíritu Santo, que nos hizo avanzar de victoria en victoria, aunque a veces la razón decía: che, esto es una locura, esto es imposible, no se puede. Pero ¿sabes qué? Decidimos creer al Dios que dice que sí se puede, que todo lo podemos en Cristo Jesús. Por eso quiero que hagas un énfasis en todo este pasaje. Para mí la frase clave está en la que Dios le dice a Josué: yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. No te desampararé ni te abandonaré. Lo tiene que repetir en 2 oportunidades en estos 9 versículos. Porque esa es la afirmación que nos va a dar la seguridad para avanzar. Creer que dice que va a estar conmigo, entonces yo creo que está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Entonces, ¿por qué algunas veces dice: pastor, muchas veces me siento solo? Pastor, la iglesia no me acompaña, ningún hermanito me habló, ninguno me visitó. ¿Y no estaba Dios contigo? Porque la enseñanza es que Dios, escuche, si lo tienes a Dios, ¿qué más necesitas? Si Dios está con vos, en vos, ¿qué necesitamos? Que alguien nos palmee, o alguno con el espíritu de Amalek que venga a lamernos las heridas y decirnos: vos tienes razón. ¿Qué necesitamos? ¿El reconocimiento, el aplauso de la gente, o que Dios esté con nosotros? Y a veces creo que esta es la frase clave, que no nos dejará ni nos desamparará. Y es lo más importante que debemos saber y creer. Porque muchos lo saben, pero pocos lo creen. Por eso se sienten solos, abandonados, que nadie los llama. Saben, pero no creen. Entonces yo creo que hoy tienes que de aquí salir sabiendo que Dios va a estar contigo,
Y no solo salir sabiendo, sino creyéndolo. Dios está conmigo. Amén. Mire, ese fue el aliento que nosotros necesitábamos cuando comenzamos el ministerio. Nosotros no habíamos salido de un seminario teológico. Era un exadicto que Dios me había librado de la droga, había restaurado mi matrimonio. No conocía las cosas de Dios como las conozco ahora. Había muchas cosas que cambiar, había muchas cosas que renunciar, pero decidí creerle y aferrar. Renunciar a mi trabajo, renunciar a mi profesión, renunciar a muchas amistades y ponerme a estudiar, a capacitar con muchas personas. Pero yo sabía que Dios estaba con nosotros. Y eso era lo que nos sostenía y nos impulsaba a seguir adelante a pesar de toda la oposición, las guerras y todas las cosas que vivimos a lo largo de nuestro ministerio. La diferencia está en que nosotros decidimos creerle a Dios. ¿A quién vas a creer vos? Josué y Caleb, porque este es el mismo Josué del Josué y Caleb de Números. Josué y Caleb creyeron a Dios. Los otros 11 espías, los otros 11 príncipes, líderes, los otros 10 no creyeron. Todos sabían las promesas de Dios. Todos conocían que iban a la tierra prometida. Josué y Caleb se enfocó en las promesas. Los otros 10 se enfocaron en los gigantes. Es como se veían ellos, en que no iban a poder. Entonces, vemos aquí que cuando terminó un ciclo, el ciclo de Moisés, que fue un ciclo tremendo, un profeta, unas revelaciones, los 5 primeros libros de la Biblia están escritos por Moisés, un hombre que tuvo una intimidad con Dios, en el cual Dios confiaba. Y de pronto se termina ese ciclo, así empieza estos versículos, declarando que Moisés murió. Pero es Dios llamándolo a Josué y diciéndole: Moisés, tu líder, tu padre espiritual, murió. Y con él es el fin de una temporada, pero también es el comienzo de otra. Y en esta temporada, como lo usé a Moisés, te voy a usar a vos. Y como no lo abandoné a él, tampoco te voy a abandonar ni te voy a desamparar. No vas a estar solo. Pero llegó un tiempo de cruzar los límites, porque ellos nunca habían cruzado el Jordán. El límite entre el desierto y la tierra prometida era un río caudaloso llamado Jordán. Es tiempo de cruzar ese límite que te separa de las promesas de Dios. ¿Qué límites tienes que cruzar en tu vida? ¿Qué cosas que parecen imposibles de cruzar te están separando entre tu realidad actual que te duele y las promesas de bendición, de amor, gozo y alegría de parte de Dios? Hay límites que hay que cruzar, hay límites que hay que romper. Pero antes de hacerlo, hay cosas que tienen que morir. Como te explicaba, si la semilla no muere, no puede crecer. Y si no crece, no puede dar fruto. En este caso tuvo que morir Moisés para que pudieran avanzar más allá de los límites. ¿Qué cosas tienen que morir en tu vida para que vos puedas avanzar más allá de tu realidad? Ahora, para esto, para poder morir, para poder renunciar a ciertas cosas, vas a necesitar ser fuerte y valiente. Porque vas a tener que dejar, renunciar, dar vuelta a la página y matar aquellas cosas que te mantienen estancado en el desierto de tu vida. Moisés sirvió para una temporada.
Lo que conoces hasta hoy de Dios y lo que has vivido sirvió hasta esta temporada. Ahora estás entrando a una nueva, donde hay cosas nuevas. Hay cosas que tienen que morir para que se nos abra una puerta espiritual que nos permita cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Te voy a hacer un adelanto de algo que te voy a predicar más adelante, porque si no sería muy largo. Mire, cosas tuvieron que morir para que se abra una puerta dimensional que te hacía pasar de una dimensión a una dimensión mayor. Puertas. Mire, esto fue tan sobrenatural. El Jordán era un río caudaloso que se tuvo que detener las aguas para que puedan cruzar en seco el Jordán. Estamos hablando de una dimensión increíble, divina. Y a veces nosotros, para poder atravesar esas cosas que nos limitan, necesitamos una puerta de Dios, y Jesús es la puerta. Ahora, después te voy a predicar del protocolo que existe para pasar la puerta. No se pasa así nomás. Había un protocolo que seguir para atravesar ese río, ese límite y entrar a la tierra prometida. Y el segundo tip que te quiero dar habla de conquistar. Y si habla de conquistar, habla de guerra. Porque no les entregó una tierra prometida vacía, sino llena de ocupantes contrarios a Dios, a los cuales había que hacerle la guerra, vencerlos y conquistarlos. Por eso era necesario. ¿Estás entendiendo que lo que te va a dar Dios posiblemente tenga muchos enemigos con los cuales batallar? Por eso Dios te estaba hablando, esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres que te lo diga cómo me lo dice Dios de vez en cuando a mí? Esfuérzate y sé valiente una vez más. Porque yo estoy seguro, estoy convencido en mi corazón, que todos ustedes ya se han esforzado y han sido valientes muchas veces. Muchas veces. Entonces es como si Dios te dijera, esfuérzate y sé valiente una vez más. ¿Por qué una vez más? Sé que en el pasado de Josué, como en el tuyo o en el mío, hay muchos momentos donde te has esforzado y has sido valiente. La pregunta es, ¿lo volverías a hacer? ¿Vas a volver a ser esforzado y valiente? Porque posiblemente en el pasado no tuviste los resultados que esperabas a tanto valor y a tanto esfuerzo que pusiste. Entonces ahora puedes estar frustrado, desanimado y sin ganas de volver a pelear por eso. Yo he escuchado a mucha gente que dice, pastor, yo ya no quiero pelear más por mi matrimonio. Ay, pastor, yo ya no quiero pelear más, me rindo, ya no quiero pelear más por mi hijo adicto. Hay gente que se rinde y ya no quiere esforzarse de nuevo, volver a pelear por algo que no funcionó y que no ve cambios o que no ve los resultados que esperaba tanto esfuerzo. Puedes estar en una etapa en donde no entiende lo que te está pasando en la vida. Tanto esfuerzo, tantas cosas que dejo, vengo a la iglesia, trato de cumplir. No entiendo por qué me sigue pasando esto, lloras, te quejas, te deprimes, te desanimas. Y no entiendes por qué sigue estancada tu vida, por qué sigue estancado tu matrimonio, tu familia, tus negocios. No entiendes por qué lo que Dios te ha prometido está tardando tanto. 40 años tardaron en el desierto. Yo espero que a ninguno de nosotros tengamos que esperar 40 años. Y yo creo que esperaron muchas veces ese tardarse en el tiempo es porque todavía hay cosas que Dios nos está pidiendo que matemos, renunciemos o dejemos. Y a nosotros porque nos gustan y pensamos que no tienen nada de malo
que muchos lo hacen y no somos capaces de renunciar a eso, entonces seguimos reteniendo las bendiciones que Dios ya ha soltado para nosotros. Mire, cuando tarda tanto, es tan desgastante que muchas veces ese desgaste de energía, de fuerzas, de tiempo, de valor, y ahora que te llega el tiempo del cumplimiento, pues ya no tiene las fuerzas, ya no tiene las ganas. Por eso Dios creo que le vuelve a hablar a Josué como te vuelve a hablar a vos en este día. ¿Te esforzarás y serás valiente una vez más? ¿Lo vas a hacer una vez más? ¿Sabes por qué? Porque ahora estás por entrar a la tierra prometida y habrá guerra. No es que entro al cumplimiento de la promesa y que todo me cae del cielo, sino que va a haber guerra, que va a haber que pelear y que va a haber que conquistar. Por eso necesito saber si te vas a esforzar y vas a ser valiente una vez más. Porque llegó el tiempo del esfuerzo. ¿Qué era el esfuerzo? Te lo dije en la palabra profética. Es hacer la milla extra. Es hacer esa fuerza extra que te va a sacar de lo ordinario para que poseas lo extraordinario, para que alcances tus sueños. Josué era valiente y esforzado. Ya lo había demostrado cuando entró, ¿se acuerdan cuando entró a la tierra prometida con los otros 11 espías, porque estaba Caleb también? Fue valiente entrar a tierra de gigantes, a tierra de sus enemigos. Él entró. ¿Te acuerdas cómo era valiente y esforzado? Cuando Moisés se sentó arriba del monte y le dijo a Aarón y Hur, de aquí vamos a orar nosotros, vamos a levantar la mano, pero el que estaba peleando abajo era Josué. Josué era esforzado y valiente. Pero aquí ahí está Dios de vuelta. Te estoy animando. Escucha, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. No te desampararé, no te abandonaré. A donde quiera que vayas, voy a estar contigo. Ahora solo te pido una cosa. Para que todo te salga bien y prosperes en todo lo que hagas y conquistes y andes de victoria en victoria, yo lo único que te pido, enfócate en la palabra de Dios. Enfócate en mis mandamientos. No te salgas de ella a derecha ni a izquierda, pero vas a tener que esforzarte. Yo a veces, la otra vez la veía a una hija mía. Cómo peleaba con el sueño, esforzaba, porque quería terminar de ver una serie en Netflix. Y ahí peleaba con el sueño y quería ver. Y se esforzaba para ver toda la serie completa en una noche. ¿Conoce gente así que no? Hay gente que se esfuerza para los deportes, hay gente que se esfuerza para otras cosas. Ahora, ¿cómo nos cuesta a nosotros los cristianos esforzarnos en las cosas de Dios? ¿Cómo nos cuesta estudiar la palabra, leerla y estudiarla? ¿Cómo nos cuesta esforzarnos a orar? ¿Cómo nos cuesta venir los domingos? ¿Cómo nos cuesta venir los viernes? ¿Cómo nos cuesta venir a las barcas? ¿Cómo nos cuesta venir a las capacitaciones? Siempre hay una excusa. Siempre hay una justificación. Siempre también hay una mentira. Y le dice, esforzate en vivir mi palabra, en caminar conforme mi palabra. No te tengas permitidos. Porque ha visto que los permitidos son los engaños en una dieta, por ejemplo, de los gordos. El fin de semana es mi permitido. Y también a veces de los cristianos.
Toda la semana es mi permitido, menos el domingo que voy a la iglesia. 2 horas en la iglesia y después tienen permitida toda la semana. De vivir como ellos quieran, de ver lo que ellos quieran, pero no son capaces de esforzarse y ser valientes. Ser valientes es lo que se necesita en este tiempo. Dios está buscando valientes. Usted sabe que Dios no busca cobardes, ¿que no? Apocalipsis 21, 7 y 8, por favor. Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere, o sea que Dios está buscando vencedores. El que venciere heredará todas las cosas. Y el que no es capaz de vencer sus propios miedos y el que no es capaz de vencer su propia pereza, el que no es capaz de vencer nada, no hereda nada. Pero los vencedores heredan todas las cosas. Palabra de Dios, no ocurrencia mía. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ay, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de vencedores, no de perdedores? Estoy hablando palabra profética para los últimos tiempos. Pon el versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que no creen que Dios está con ellos todos los días, que no los desamparará ni los abandonará. Bueno, después siguen los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Van al infierno. Te lo he resumido ahí. Pero enfoquémonos en los cobardes y en los incrédulos. Van al infierno. No entran al reino de Dios. Palabra de Dios. Pelee con Dios, discuta con Dios. ¿Por qué dice esto? Pero si usted lee Apocalipsis al mensaje a las 7 iglesias, que es el mensaje de la iglesia del modelo de tiempos finales, sabe que va a decir al que venciere. En todos estos mensajes a las 7 iglesias va a estar hablando al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere es que escribiré su nombre en el libro de la vida. Al que venciere le darán todas las cosas. Porque si Dios te lleva de victoria en victoria es porque quiere que seas más que vencedor. Uno nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Más que vencedores. O sea que todo esto del cristianismo es cosa de valientes. No es para cobardes, incrédulos, perezosos, que se entretienen con otras cosas que enfocarse en las cosas de Dios. A veces suena duro Dios. Por eso hay gente que por ahí busca iglesias donde le laman las heridas. No es para tanto, date un permitido. Después vas a tener tiempo de arrepentirte. Pero Dios no te dice eso, esfuérzate y sé valiente. Llegó el tiempo que hay cosas que tienen que morir en tu vida para que nazcan cosas nuevas. Nuestro Dios en Apocalipsis reitera en varias oportunidades al que venciere. Y muchos esperan que Dios le dé cosas sin pelear por ellas. Si vos vas a vencer es porque tiene una pelea. No hay victoria. No hay un vencedor si alguien no participó de un partido de fútbol, de una pelea de box, de algo. Vencedor es alguien que peleó por algo. Pero mucha gente está esperando un ángel que venga del cielo y le dé sin pelear. Por eso es tiempo que despiertes al valiente que hay en ti. La palabra profética de Joel capítulo 3, versículo 9, Reina Valera 60. Joel 3, 9 dice así: proclama esto entre las naciones, proclamen que hay guerra, despierten a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra.
Mire, yo creo que Dios en este momento, para lo que viene, te está diciendo, despertá el valiente que hay dentro de ti. Es hora que saques al cobarde, que influencia a veces tus pensamientos, tus emociones. Si no, ya te hubieras jugado por un montón de cosas. Hay muchas cosas que te has arrepentido de no haberlas hecho porque no has sido valiente. No has tenido el valor, has tenido la cobardía de poner límites, de frenar. Josué vio la tierra prometida y sus frutos. ¿Y sabe qué? Deseó tenerlos. Por eso estaba dispuesto a esforzarse, ser valiente y pelear por ellos. Porque los quería. Cuando vos ya no quieres algo, no peleas por eso. Nadie pelea por lo que no desea. Los cobardes menospreciaron. Menospreciar significa no le dieron su justo valor, lo valoraron de menos, menospreciaron la tierra y su fruto, menospreciaron la palabra de Dios y pensaron que no valía la pena pelear por ellos, que estaban bien. Sí, estamos en el desierto, pero comemos maná todas las mañanas. Comemos pan de Dios. Quedémonos como está. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que 2023 es el año que Dios ha preparado para bendecirte. Este es el año que Dios ha preparado para que conquistes todas las promesas y las bendiciones de Dios para tu vida. 2023 es el año para que vayas, le pegues una paliza, como hizo David y sus valientes, a los que le habían robado sus mujeres y todas sus cosas. Este es un año para que vayas y pelees por lo que es tuyo y tengas restitución. Por eso el Señor te dice en este 2023, esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo, no te abandonaré ni te desampararé. Amén. A mí me encanta Dios cómo piensa todas las cosas. Ahí ahora entramos a la palabra esta que está aquí, en el versículo 1, Josué 1:1. A mí me vuelve loco ver cómo Dios se anticipa a todas las cosas. Dice que Dios le habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Ahora, poneme por favor Números 13:16. Yo quiero mostrarte cómo Dios preparó a Josué. Otro día te voy a hablar de toda la preparación de Josué. Pero hoy fíjate esto es lo que te voy a decir. Le cambió el nombre. Números 13:16, ¿lo tenemos? No lo tenemos. Número 13:16 habla de que había un jovencito que se llamaba Oseas y al cual Dios, Oseas, hijo de Nun, dice así, y Dios le cambió el nombre y le puso Josué. Amén. Los que tienen Biblia, dice así, Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Dios a través de Moisés le cambia el nombre. Escuche. Oseas significa Dios salva. Pero Dios estaba mirando que no solo necesitaba un Salvador, sino necesitaba a alguien que lleve al pueblo a la victoria. Entonces al nombre Oseas, que significa Dios salva o salvación de Dios,
Dios a ese nombre a través de Moisés le agrega una J. La única diferencia es una J en el hebreo, para que usted lo entienda. Entonces queda Josué, o Josías, Joseas, Josué. O sea que a Oseas le agrega una J y queda Josué, que dice, que significa Dios es quien salva y quien da la victoria. Dios es quien salva y quien da la victoria. Al agregarle la J, está diciendo, sigue a este líder porque yo estoy con él. A él es al cual voy a acompañar, al que no lo voy a desamparar, al que lo voy a llevar a todo tipo de victoria. Con él entra tranquilo a una guerra, porque con él vas a tener victoria. ¿A qué líder estás siguiendo? ¿Estás llevando a líderes que te hagan crecer, que te hagan maturar, que te hagan tener victoria en muchas áreas de tu vida? No es fácil seguir un líder, porque a veces dicen, no, yo voy a hacer como yo quiero, y me sigo a mí mismo, como olvidándome que si no hubiera seguido a Jesús, yo no estaría aquí. Si hubiera sido sabio en mi propia opinión y seguido mis caprichos, mis deseos, mis antojos, mis egoísmos, estaría tal vez muerto o en una situación deplorable. Pero cuando decidí seguir a Jesús, todo cambió. Por favor, busque en Google, ponga la palabra Josué, significado en castellano, y va a encontrar que significa Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jesús es el que salva, el que libera, el que te hace triunfar, el que te prospera, el que te hace rico, el que te lleva de victoria en victoria, te da victoria sobre la enfermedad, la depresión, la pobreza y sobre todo lo que necesitas. ¿Sabe qué está diciendo? Jesús es nuestra victoria. No hay victoria sin Jesús. Mire, Dios ya estaba pensando en Jesús. Él ya estaba pensando en Oseas, que no solo necesitaba a alguien que lo salvara, sino necesitaba un líder que lo llevara a la conquista, a la victoria, a conquistar sueños, proyectos, pero a conquista sobrenatural. La primera conquista que lo lleva el líder Josué, no Oseas, Josué, es dando vuelta sin hablar, y se caen las murallas de Jericó y entran y conquistan. ¿A qué líder estás siguiendo? Porque hay liderazgos que te van a llevar a victorias sobrenaturales. Pero qué difícil es seguir a un líder cuando sos un rebelde, cuando tu soberbia y tu orgullo o tu razón no te deja. Pero tienes que saber esto. Jesús es nuestra victoria. Jesús no solo es nuestra salvación, sino que en Él somos más que vencedores. Vencer tus miedos, tus depresiones, tus angustias, tus fracasos. El que te va a restaurar y te va a restituir para que esta vez no lo arruines y salgas victorioso. Es ese mismo Jesús que te va a poner un padre espiritual para que te afirme, para que crezcas, como lo puso a Josué. Moisés pasaba 40 días en la presencia de Dios y sabía que cuando él bajaba, el que se quedaba todavía un rato más era Josué. Que cuando estaban en el tabernáculo en el desierto, bajaba la nube de la gloria Cabot, la gloria pesada, y salía Moisés
a dar el informe al pueblo, pero el que se quedaba ahí metido en la nube, en la gloria, en la presencia de Dios, un rato más, era Josué. Dios lo estaba preparando para que sea un líder, para que te lleve a victorias sobrenaturales. Victorias sobre una enfermedad que los médicos te digan que no. Victorias sobre un matrimonio que te digan como estaba el mío, fracasado, divorciado. No quedaba nada, ni cenizas. Pero Dios volvió a encender algo. Jesús es el que nos dio victoria, a mí y a mi esposa Viviana, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en un montón de cosas. Jesús es nuestra victoria. Yo quiero preguntarte si tienes a Jesús en tu corazón. Porque sería el momento, sería el día ideal para que las cosas empiecen a cambiar en tu vida, que lo tomes a Jesús como tu Salvador. Y si has hecho esta oración aceptando a Jesús, sería bueno una oración para reconciliarte con Él. Y decirle, mira Jesús, la verdad que he sido tan cabezón que pensé que por más cristiano que era, si hacía las cosas a mi manera, me iban a salir bien igual. Pero fracasé. Hoy, después de esta palabra, estoy entendiendo que solo esforzándome y siendo valiente al seguirte como mi Señor y Salvador, voy a andar en victoria. ¿Qué te parece si cierras los ojos? Y en esta mañana los que nunca recibieron a Jesús en sus corazones, le puedan decir, Señor Jesús, soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados, de mis errores. Me arrepiento de tanto orgullo y tanta soberbia de hacer las cosas a mi manera. Pero estoy cansado de fracasar. Estoy cansado de frustrarme, desilusionarme, que ya no tengo fuerzas para seguir peleando. Pero hoy entiendo que si te tengo a ti, tú me vas a dar nuevas fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, que me da nuevas fuerzas, que me fortalece, que me da las fuerzas para la victoria. Dile, por eso Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y tú que ya lo tenías a Jesús, dile, perdóname papá. Perdóname una vez más. A pesar que yo he sido infiel, tú siempre has seguido siendo fiel. A pesar que yo te traicioné, te abandoné, tú nunca me abandonaste. A pesar que yo me iba, tú me seguías esperando. Y tú estás esperando que yo me esfuerce y sea valiente para sacar un montón de cosas de mi vida que no me edifican, que no me hacen crecer, que me tienen estancado y detenido en un desierto. Por eso me reconcilio contigo, mi Jesús, mi Señor, para darme las fuerzas para ponerme de pie de vuelta y cruzar todos esos límites, para cruzar en una forma sobrenatural las puertas que en este 2023 tú estás abriendo para mi vida. Por eso me reconcilio contigo. Perdóname, papá. Perdóname, papito. En el nombre de Jesús. Amén.